Mosqueira Televisión, Mosqueira Eventos, Mosqueira Producciones. Esto y mucho más es Mosqueira Comunicaciones. Contáctanos en nuestras redes sociales. Mosqueira Comunicaciones. Equipos generando contenidos. Hola, hola, queridos televidentes, ¿cómo están ustedes? Estamos acá en Conversando con Isabel. Llegamos a todos ustedes a través de Primitivos, Canal 831 HD, Canal 53, Canal 16, Oso Coepa Cable, también a través de BTR en ATV Valdivia, Canal 11 Valdivia y BTR Canal 5 Puerto Montt. Llegamos a todos ustedes a través de MSQ TV, señal hablada y, por supuesto, a través de nuestro diario digital Pauta de los Ríos, pautadelosríos.cl. Les damos la bienvenida a ustedes y a cada uno de nuestros auspiciadores quienes nos acompañan. Belleza Japonesa tiene estas máscaras que tienen 8 luces maravillosas para que desmanchen, borren las arrugas, eliminen la papada. Bueno, el ABC de la belleza japonesa con Edith Jara Calisto, spa a domicilio. Recuerde, Edith Jara lo atiende con todos los protocolos de seguridad. Por supuesto, llegamos a todos ustedes, gentileza de MSQ Comunicaciones y Producciones. Comunicación social, si usted quiere presentar un proyecto, quiere hablar de temas de interés, bueno, MSQ Comunicaciones. Aquí usted encuentra nuestras redes sociales para que se ponga en contacto con cada uno de nosotros. Por otro lado, yo les quiero comentar e invitar a todos a el espacio Cocinando con María Isabel Mosqueira. Vamos a preparar platos exquisitos, vamos a conocer las recetas que muchos de nuestros invitados tienen guardadas para cuando nos inviten a sus cocinas y a ir a probar y a degustar aquellos platos por los cuales ellos se hacen famosos. Sí, claro. De repente uno conoce a la mamá, a la abuelita y se acuerda de alguien determinado por algún plato que probó. ¿Qué estás preparando? ¿Cuál es tu propuesta? Envíanos tu video a MSQ Producciones. Llegamos a todos ustedes, gentileza de nuestro auspiciador, el doctor Jorge Moya. Doctor Jorge Moya Gutiérrez, quien atiende en Maipú 125, tercer piso. Bueno, atiende por FONASA, por ISAPRE y en forma particular. El teléfono 632 29 98 40. 632 29 98 40. Bueno, tenemos a una tremenda amiga, parte de Conversando con Isabel. Ya hemos hablado varios temas, hemos conversado, hemos hecho análisis culturales, estuvimos con el libro, les vamos a preguntar qué está sucediendo con ese libro maravilloso y hoy vamos a hablar de su beta no solamente periodística, sino que también vamos a hablar de su beta también como abogada. Y me refiero a una gran amiga, Marcela. Hola Marcela, ¿cómo estás? Marcela Garrido, periodista y abogada. Tremenda presentación, pero sí te aclaro que aún no soy abogada, soy egresada de Derecho. ¿Ya? Ya cumplí mi fase de entrega de título, defensa, y también cumplí mi fase de postulante de la Corporación de Asistencia Judicial. En este minuto estamos terminando ya lo que es el informe final. Y si Dios quiere, ya a fin de año poder ya dar el examen de grado y finalmente titularme de abogado. Perfecto. Si oye, eso es maravilloso, ¿ah? Sí, sí. Maravilloso porque son desafíos que te van caracterizando de una u otra manera, Marcela. Oye, Marcela, hoy en día, el otro día estuvimos conversando con Marcela y llegamos a la conclusión de que este tema, de una u otra manera, le va a interesar. Porque es un tema que te llevó a realizar tu tesis. Justamente, hay una situación que se está mal usando por el tema de la comunidad en el uso de las plataformas de redes sociales, que no son iguales a los medios de comunicación. Y puntualmente nos referimos a las funas, ¿no? A las malentendidas funas. Precisamente mi tesis de jurídica, que la defendí ya el año 2019, el 2018 fue en diciembre, se entregó esta tesis. Nosotros, particularmente yo hice una tesis inédita que de hecho abogados ahora me la están pidiendo para poder estudiarla,
¿Por qué? Porque uno entiende la funa como un derecho a la justicia social, ¿Ya? traspasando más allá de lo que es la justicia propiamente tal, que está amparado en los códigos, ¿no es cierto?, y que se ventila ante las respectivas instancias, primera, segunda o la Corte Suprema. ¿Ya? Y puntualmente mi tesis se llamaba Funas, y aquí voy a usar mi ayuda de memoria, se llama Funas, injurias y calumnias por redes sociales, derecho a la información y libertad de expresión versus el honor de los funcionarios públicos. Y ahí lo que hice fue analizar un caso puntualmente, que fue de la magistrado Paulina Beatriz García Cárcamo contra don David Alejandro Aboadba Coldrey. ¿Ya? Espérame un poquito, mira, funa, vamos, para que entremos en un contexto y uniformemos el concepto, es el nombre que se da en Chile y recientemente en toda la comunidad y países de habla hispana, ya, a la manifestación, denuncia y repudio público contra una persona o un grupo. Proviene del mapudungún funa, mira, sorpresa, se le suele conjugar como verbo a una persona que recibe una funa o es funado. Esta es la definición que encontramos, que básicamente ha marcado el antes y un después de muchas personas. Háblanos de este caso. A ver, puntualmente, y que trasunda muchos casos. Sí. ¿Ah? Lo que pasa es que la gente malentiende el tema del concepto de la justicia propiamente tal. ¿No es cierto? La justicia que viene de la antigua Grecia, con todo lo que era el demo, ¿no es cierto?, el pueblo, participando de lo que es su política. ¿Ya? Y la funa ha trascendido más allá de lo que es el concepto local que lo tenemos nosotros funa, que las primeras funas partieron acá a propósito de la vuelta a la democracia y todo lo que era el ajusticiamiento de quienes habían cometido crímenes de lesa humanidad aquí en Chile a propósito del golpe militar. Bueno, a propósito de eso, también en América está siendo muy masivo el tema de la funa, pero ya con otro vocablo. Por ejemplo, en Argentina es el bulo, ¿no? Y ¿a qué apunta? Que en definitiva la gente le ha perdido la fe a la justicia, como la entendemos, la justicia de tribunales, y están haciendo estas denuncias ciudadanas. Ahora, el problema es que esto empieza a colisionar con lo que son los medios de comunicación. Porque en mi investigación yo veía lo que es la libertad de expresión, ¿no es cierto? ¿Ya? Que incluso está en la Constitución y las leyes, está en los tratados internacionales vigentes por Chile, ¿no es cierto? Que están en el artículo 5, inciso 2 de la Constitución Política de la República, donde habla de las normas supralegales de carácter constitucional. En este caso, los tratados internacionales vigentes que están ratificados por Chile. Y también vemos que el derecho a la honra y la dignidad de la persona está en el artículo 1 y en el 19, número 5 de la Constitución Política de la República, donde también habla del tema de la honra y la dignidad de la persona. Ahora, por otro lado, también tenemos que el mismo Código Procesal Penal en el artículo 2 garantiza el derecho a la inocencia, la presunción de inocencia de todo ser humano, y que eso, más allá de nuestros códigos chilenos, también está en los pactos internacionales de derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú haces una funa lo tomas como muy a la ligera. Estoy haciendo valer mi derecho a la información. ¿Ya? Pero tu derecho termina donde empieza el derecho del otro. Claro. Y la libertad de expresión acá en Chile puntualmente apunta a lo que son los medios de comunicación que están regidos por la ley 19.733, que es la ley de prensa. 19.733. ¿Ya? Y ahí, de hecho, describe en su artículo 2 qué son los medios de comunicación, quiénes ¿Ya? califican como medio de comunicación. ¿Y por qué? Porque los medios se entiende que son la prensa escrita, la radio, la televisión, etcétera, pero que además están inscritos ante las gobernaciones respectivas con una personalidad jurídica. Entonces, hay muchos, entre comillas, medios que se hacen llamar medios digitales, que funcionan, por ejemplo, a través de Facebook, pero no califican puramente tal como medios de comunicación desde el momento que no hacen el trámite de inscripción. ¿Ya? O sea, si tiene un medio de comunicación, tiene que estar inscrito. ¿Qué Exacto. significa que este medio de comunicación esté inscrito? Es que lo que pasa es que ahí pasa también a regular todo lo que es el concepto de la ley de prensa propiamente tal para que tú hagas valer tu derecho a réplica, por ejemplo, o a rectificación, que se llama, que también está la ley 19.733. Claro. O sea, tienes un domicilio, tienes un representante legal, ¿no es cierto? Y tienes que cumplir con la normativa. Ahora, ¿qué pasa con la gente, por ejemplo, que mal usa las redes sociales? Porque la red social no es un medio de comunicación. Eso te iba a preguntar, porque, por ejemplo, tenemos funas típicas en Instagram, en TikTok,
en Facebook, En Twitter. etcétera, etcétera, y todas las redes sociales habidas y por Que haber. son plataformas sociales que cumplen otro rol. Ya. ¿Ya? Un medio de comunicación tiene primero la obligación de informar, de formar y también de otra forma de entretener. En cambio, una red social básicamente su concepto es difundir. ¿Ya? Claro. Y genera enlaces, pero desde el punto de vista social. Pensemos cómo partió Facebook, como una red de compañeros de una Claro. universidad. ¿Ya? Entonces, cuando la gente, por ejemplo, vemos tantas grupos de ventas, por ejemplo, en Facebook, y dice, sé que este grupo no es para esto, pero... Y empiezo a denostar y subo fotografías de la persona, que además eso va contra el 161 letra A del Código Penal, que penaliza el uso individuo de imágenes, fotografías que no han sido autorizadas por quien es el protagonista de ese video, de ese audio o de esa fotografía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El caso puntualmente que yo investigué es de una jueza del tercer juzgado de familia de Santiago, ¿Ya? que ganó un caso ante la tercera sala de la Corte Suprema de Santiago, un recurso de protección contra la ONG Amor de Papá. ¿Ya? Ahora, esto tiene varios ribetes, este caso, porque colisionaron muchas cosas que están legalmente reconocidas. Por ejemplo, se ampararon en la ley de transparencia ¿Ya? para solicitar información respecto a un sumario que se había hecho contra esta jueza, que puntualmente lo que se le acusaba y se le había reprochado, que efectivamente recibió una amonestación, que ella acompañó a una amiga a hacer una denuncia de violencia intrafamiliar en una comisaría de la Comuna de La Reina en Santiago, ¿Ya? y que hizo presente su caso de ser jueza ante el oficial que tomó el procedimiento, y a propósito de eso se inició un juicio que tendía a terminar el contacto de este padre o este ¿Ya? cónyuge en conflicto, ¿no es cierto?, con sus hijos. Entonces, por eso que esta persona se integró a lo que es esta ONG Amor de Papá para hacer presente como la funa que hizo contra esta jueza. ¿Por qué? Porque resulta de que tenemos que ver que uno de los más funados en ¿Ya? Chile son los funcionarios públicos. Claro. Somos los funcionarios públicos, yo soy parte de ello. Pero desgraciadamente para nosotros hacer valer nuestro derecho a que se limpie nuestra honra y nuestra reputación, así como cualquier persona que es funada en Chile, es a través de una acción penal privada. ¿Qué significa eso? Que yo no lo puedo hacer ante el Ministerio Público. Yo Mira. tengo que contratar a un abogado civil, con lo que significa hacer egreso de mi patrimonio, ¿no es cierto? Claro. Pagar un abogado para poder defenderme las injurias y calumnias que se me hagan y se me imputen. ¿Y por qué este caso fue tan emblemático? Porque resulta que esta magistrado cursaba 12 semanas de embarazo. Entonces, se obtiene esta información ¿Ya? desde transparencia activa, ¿no es cierto? Se pide a través de la ley de transparencia, se le pasa la información y esta ONG subió los antecedentes para hacerlos masivos y hacer una funa, acompañado de una serie de epítetos, como a esta jueza, Y la funa se hizo en redes sociales. se hizo en redes sociales. En una semana tenía más de 7.300 compartir, más las opiniones. ¿Y cuál era el problema? Y además que ella estaba embarazada. Tenía 12 semanas de embarazo y se empezó a decir que pierda a su hijo esta tal por Se cual. desproporcionó, porque eso es lo que pasa con la funa. Exactamente. Se desproporcionan. Entonces, le fueron se vio violentada en su propio domicilio, le rayaron sus muros, tenía más niños que también eran perseguidos, ¿no es cierto?, que tuvieron que parapatarse en su casa. Incluso se dio, o sea, a través de cada persona que iba replicando o comentando, se fueron dando de quién era su esposo, dónde vivía, qué vehículo conducía, dónde estudiaban sus hijos. Entonces, yo creo que esto pasa a mucho nivel. O sea, nosotros lo ponemos a nivel de una autoridad pública, pero cada persona que es funada, en definitiva, está siendo violentada, independiente que tenga o no tenga una responsabilidad que cumplir en la supuesto. situación que se denuncia, pero no es la forma hacerlo a través de redes sociales. No, porque además se van sumando personas que tal vez no conocen los antecedentes. Siempre hay dos partes. Exactamente. Y probablemente van añadiendo epítetos y descalificativos Sí. que de una u otra manera van degradando la integridad de esta persona, pero también la integridad de su familia. Y psicológicamente Por el daño supuesto. emocional. ¿Por qué? Y en este caso también, ¿qué es lo que abordo yo en esta tesis mía? El derecho al olvido. ¿Ya? Mira. Porque cada vez que tú haces un posteo en redes sociales, ya queda dando vuelta en la plataforma hasta el fin de los tiempos.
Entonces, si yo busco en el buscador, por ejemplo, María Isabel Mosqueira, y me van a salir quizás cuánta información de María Isabel Mosqueira, y entre ellos esta funa. Entonces, yo cito el caso que se presentó en el año 2014 ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Internacional de la Unión Europea, de don Mario Costeja, que era un calígrafo, y que él demandó a Google España. O sea, estamos hablando de ese nivel. Claro. Google España, o sea, un conglomerado, y lo ganó. Por supuesto, o sea, si a usted lo funan, no se quede con los brazos cruzados. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque él efectivamente cometió un delito en algún momento. ¿Ya? Pero él pagó su deuda a la sociedad. Pero el problema es que como fue funado tantas veces, cuando él quería, como buen ciudadano, reintegrarse a la sociedad, el quien lo quisiera emplear, ¿no es cierto?, buscaba los datos de él y aparecía la funa. Entonces, en definitiva, uno se gana un estigma de por vida. Ahora, ¿dónde también colisiona esto? También con el mismo Código Penal en Chile. Recordemos que en ciertas circunstancias se permite borrar los antecedentes de una persona que ha infringido algo. Por ejemplo, en el DICOM. Claro. ¿Ya? ¿Te acuerdas que te subían y tú puedes ser buscado en el DICOM? Pero llega un momento que tú puedes borrar tu DICOM. Y tú también puedes borrar tus antecedentes penales. Entonces, si la justicia penal, que es la más gravosa, te da tu oportunidad de poder limpiar tu honra y tu dignidad, ¿por qué no se va a poder hacer a través de las redes sociales? Mira, yo creo que siempre el ser humano... A ver, dicen que la cárcel es la casa del jabonero. La funa también es la casa del jabonero, porque cualquier persona, por una muy mala intención de alguien, puede ser funada. Sí. Yo me refiero a mala intención porque funar a una persona que probablemente haya hecho daño, sí, o no lo sabemos. Hay muchos antecedentes que poner en discusión, pero poder destruir tal vez la imagen de esta persona, de la familia, su integridad, yo creo que no hay nada que justifique eso, o sea, absolutamente nada. ¿Y qué pasó este hombre? ¿Ganó el caso? Ganó el caso, efectivamente, y Google de España fue obligado a borrar de todos sus motores de búsqueda, por supuesto, todo mención a él. Ahora, jurisprudencia acá en Chile tenemos, y en Valdivia también tenemos. O sea, ¿ya? Citando este mismo caso de una magistrada, cualquier persona podría alegar su derecho a su réplica. ¿Y qué pasa legalmente cuando reclamamos el derecho a réplica? Porque la réplica es pública. Sí. Pero ¿qué pasa en redes sociales? Porque es una bola de nieve que se echa a andar. ¿Y cuándo recuperas tu... En caso de que haya sido una calumnia, por ejemplo? Mira, de hecho lo que pasa es que para acceder a justiciar esto y justiciarlo por la vía de los tribunales propiamente tal, hay varias vías. ¿Ya? Pero las más recurridas son a través de un recurso de protección que se presenta ante la Corte de Apelaciones del Domicilio o a través de una acción penal privada que es derechamente una denuncia ¿ya? Ante el tribunal. Ahora, lo más recomendado, que por lo menos a mí me ha dado, digamos, efecto cuando me ha tocado defender situaciones así, es hacerlo al recurso de protección por lo corto que es. Claro. Los recursos son revisados muy rápidamente. Ah. Ahora, tú presentas, ¿no es cierto?, y citas una serie de articulados, entre ellos, insisto, la Constitución Política de la República. Está claro que en la nueva Constitución se va a mantener el derecho a la honra y la dignidad de la persona, por cuanto es un derecho fundamental internacionalmente consagrado. Y eso es innegociable. Por supuesto. Claro. Ahora, ¿qué es lo que tú haces cuando tú eres funado? Presentas los antecedentes, ¿ya? Pero tienes que llevar el respaldo, ojalá el pantallazo, identificar quién fue el que funa y a través de qué plataforma se funa. Y obviamente, teniendo identificado a la persona, el tribunal, en este caso la Corte, va a ofrecer traslado, ¿no es cierto?, en este minuto al que es el recurrido, porque yo voy como recurrente ante la Corte, al recurrido, o sea, quien es el autor de la funa o el responsable, y se le va a dar su derecho a que replique a lo que se le ha presentado. Y obviamente el Pleno de Magistrados resolverá, ¿no es cierto?, de los alegatos correspondientes. Ahora, en el caso que se demuestre que tú fuiste injustamente injuriado, calumniado, agredido, en principio lo que se pide es que se baje la publicación inmediatamente de Twitter, de Facebook, y están obligados a bajarlo. No es una cosa de, a lo mejor lo hago. ¿Pero en qué momento recupera la integridad? Es que de hecho la construcción de sociedades es ahí donde queda siempre el desconcierto. Sí. ¿Ya? Porque lo que se puede obligar, y todo va en cómo lo alegue el abogado que esté defendiendo al recurrente,
es que se pida que esta persona generalmente se limpie a través de las disculpas públicas, ¿ya? Pero Donde el que funa, el autor de la funa, dice: yo, por ejemplo, Marcela Garrido en este caso, pido disculpas públicas a Isabel Mosqueira por haberla funado el día tanto, y la Corte me va a establecer un plazo en la cual esa disculpa tiene que estar en la misma plataforma donde yo funé. O sea, si yo funé ante Facebook, en Facebook tendré que mantener mis disculpas públicas durante el día. Y pobre que si se me olvide borrarla al 10º día. claro. Porque ahí yo genero ya un precedente, y ahí incluso ese fallo del recurso de protección puede dar pie a que yo lo acompañe en una querella de acción penal privada y te pida incluso una indemnización de daños y perjuicios en unos montos que obviamente se estimatarán dependiendo del daño que tú hayas hecho, ¿no es cierto? Si te da psicológico, emocional, a mi casa si me la fueron a rayar, o a mi auto si me lo fueron a rayar, ¿te fijas? O sea, todo tiene un costo, en definitiva, en buen chileno, nadie se las lleva peladas. O sea, hay que tener responsabilidad en lo que replicamos en redes sociales. Sí. No todo lo que vemos es. Hay mucha gente que es envidiosa, las cosas por Sí, su nombre, sí. y maldadosa. Sí, hay No mucha sé, mala intención. sí, malintencionado. Pero todo eso es penalizado. Sí. Lo que pasa es que... ¿Y qué pasa con la mano negra? Pues claro, Sí. concordemos. Porque Sí. estamos suponiendo que son personas que tienen su perfil hecho y qué sé yo. ¿Y qué pasa con alguien que se hace un perfil falso? Eso yo le llamo mano negra. Es que se para da funar. mucho. Y se da mucho. Se da mucho. Lo que pasa es que ahí lo recomendable es hacerlo a través de una acción penal privada y pedir que investigue, por ejemplo, la Brigada de Delitos, del Ciberdelito de Policía de Investigaciones, porque se puede dar con el IP de la persona que crea estos perfiles falsos, ¿ya? Y es fácil, dentro de todo es fácil saberlo. O sea, basta que, por ejemplo, uno escriba un correo electrónico al que yo creo que es y me lo responda, y yo ya sé inmediatamente cuál es su IP. Claro. ¿Ya? O sea, deja huella, incluso, y uno se fía de muchas herramientas más que hay. O sea, uno, por ejemplo, si yo llego a saber por ejemplo, en un cibercafé, había una persona que me funó a tal hora, yo puedo pedir las cámaras de seguridad de ese ciber o del barrio, identificar más o menos a qué hora fue y se va a dar con la persona. O sea, esto no es tan de gratis. No es ¿ya? tan de mano negra que hace algo y tira la piedra y esconde la mano. No, Sí. las responsabilidades se asumen. Y hay que asumirlas porque podemos destruir familias. Es que, mira, ¿sabes lo que pasa? Disculpa, También- te quiero sacar del contexto porque se me acaba de venir algo a la cabeza. Por ejemplo, tenemos en redes sociales muchas personas despechadas. Sí. Pololeos que ya cuando estaban en bien y qué sé yo, se enviaron fotitos. Sí. Y que después la persona X mano negra se hace un perfil y básicamente lo que hace con este perfil es publica las fotos de esta persona. Sí, se da mucho. Y se da cualquier cantidad. Vemos gente extorsionada por haber enviado fotos. Sí. ¿Qué hacemos allí, Marcela? ¿Aplica lo mismo? No es lo mismo porque ahí puntualmente también se apunta a lo que es el 161 letra del Código Penal, ¿Ya? ¿ya? Que es el uso indebido de imágenes, porque ahí, a ver, si bien hay una transgresión a la intimidad y la honra de la persona, ¿Ya? hay que ver con el ánimo, ¿ya? Claro. Con qué ánimo se hace. Bueno, pero ¿ya? el ánimo de es- publicar fotos. Sí, Claro. y de hecho también tenemos que ver, hay un tema que fíjate que el despecho es reprochable en todo sentido, o sea, es un tema de madurez individual, ¿no? Tengo que ver hasta dónde ya me dieron el PLR, dice el Claro. chileno, y asumirlo dignamente y ya fue, ¿ya? Porque se entiende que eso se da en un contexto de intimidad de una entonces pareja y ya no va más, ¿ya? Pero, ¿cuál es el concepto que se mantiene común siempre? Es la honra y la dignidad de la persona. ¿Ya? Así es. Pero de todo eso es demandable en tribunales. ¿Y cuál es el llamado a la gente, en definitiva, Isabel? Que puede parecer como muy la vía corta, ¿no es cierto? Y la salida más fácil, irme por esta justicia social de la funa. Pero que la gente entienda que la funa no está exenta de penalidad. O sea, hay mucha gente que por ignorancia se asume el daño, cabeza agacha y se tiene que bancar la vergüenza por mucho tiempo, ¿ya? Pero hay otros que son más curajudos y que se hacen valer la justicia,
Y quien funó, aquel que dice, sé que este espacio no es para esto, piénsalo 2 veces. Sí. Piénsalo 2 veces, porque no es tan gratis funar a otra persona. Y simplemente usted, en la época del amor, no envíe fotos. No envíe fotos. Enséñele a sus hijos a no enviar fotos. Sí. Creo que es lo más seguro en el caso de que... ¿Para qué? Para que no se vea expuesto, porque uno no conoce al que tiene enfrente. No. En la vida uno nunca termina de conocer los bemoles y sostenidos de un ser humano. Uh-huh. Marcela, ¿y qué tal fue acogida esta tesis? Bueno, efectivamente fue muy bien acogida, al punto de que a los profesores que estaban en esta comisión y que nunca habían tenido una tesis en la cual yo uní mi formación de periodista con esta nueva formación de abogado que me encanta ser periodista, investigando y todo. Y que me sirvió mucho para ilustrar. Bueno, me la han pedido abogados precisamente para poder tener los fundamentos y los argumentos para poder alegar ahora en este tema de tesis de funas que se han dado, y sobre todo el funcionario público. O sea, yo apunto, el funcionario público es reprochado de formas muy diversas, y existen canales formales para poder hacer presente alguna situación que yo tenga con un funcionario público dentro de su misma institución. Ya puedo presentar una queja directamente a Recursos Humanos, ¿no es cierto?, o también a través de la UIS vía reclamo, si es que está en desacuerdo con el trato. Pero, por ejemplo, se da que hay funcionarios públicos que son acusados por situaciones domésticas en el trabajo y que no corresponden. Ahora, entendamos que la LOBGAE, que es la Ley General de Bases de Administración del Estado, nos impone a los funcionarios públicos ciertos comportamientos, ¿no es cierto? Una conducta intachable, claro. Uno es funcionario 24/7. Y desde y hasta también, ¿no? Por supuesto. No tienes vida privada, por eso es funcionario público. Exactamente. Entonces, se da que de repente, por ejemplo, está claro que un funcionario público es reprochable, y ciertamente reprochable, pero a través de los canales que corresponde amonestar a ese funcionario, si por ejemplo es sorprendido conduciendo en estado de ebriedad, ¿no es cierto?, o haciendo golpeando a alguien, o chocando, qué sé yo. Pero por ejemplo se da que por su condición de funcionario público es acusado socialmente de que le gusta la fiesta, por ejemplo, o que es un mal vecino que no corta el pasto, o que no saca la basura deja tirar su basura, o no sé, que es un maltratador de animales. Ok, en maltratador de animales hay una ley de protección animal, pero las relaciones entre vecinos, a menos que yo vea un edificio, obviamente existe una resolución de convivencia, ¿no es cierto?, de comunidades, eso claro. Lo tiene, ¿ya? Pero, por ejemplo, irme a acusar a un funcionario público porque resulta de que se supo que era la amante de... Es que ahí, a ver, hay cosas que se resuelven en lo doméstico y que no pueden trascender el ámbito del trabajo, a menos que efectivamente sea una infracción. Claro. ¿Ya? ¿Infracciones como cuáles, por ejemplo? Tal cual como te digo, por ejemplo, conducir en estado de ebriedad, por ejemplo. Bueno, claro. Ya el uso, y esto que se da mucho también, el mal uso del cargo. Sí, ya, pues. El tráfico de influencias, se puede decir. Yo no puedo usar, y siempre lo dice, la LOBGAE, que el funcionario público debe postergar sus intereses personales en pos de el cargo el cual ostenta, ¿no? Yo no lo puedo hacer para sacar un rédito personal, ¿ya? Porque es un impositivo. Claro. ¿Ya? Ese es el tema de los favores individuales entre funcionarios. Mira, yo tengo un amigo que me puede obtener tal información o que me pueda pitutar en tal cargo. ¿Conoce a alguien? Bueno, es que hagamos el memorize. Es que se da, pero aquí voy, que en estricto rigor la forma de hacer presente si algún funcionario público está cometiendo alguna infracción no es a través de la FUNA. ¿Ya? Claro. O sea, tenemos que borrar de nuestro colectivo el tema de la FUNA como un medio de justicia social, porque insisto, y tú lo dijiste en un principio, esto tiene 2 caras. Sí, lógico. ¿Ya? Y yo tengo mi derecho a mi legítima defensa. ¿Y cuál es el problema? Y te lo vuelvo a decir, que si se me hace una alusión injusta en un medio de comunicación, yo sé que la ley me tiene garantizado en el 19.733 mi derecho a rectificación y enmienda.
¿ya? Porque es un medio y porque está sometido y está reconocido. Las redes sociales no. Y ahí, de hecho, también lo hice presente en mi tesis, de que tenemos un vacío legal a nivel de la Cámara, del Poder Legislativo, que no ha regulado el tema del uso de las redes sociales. Y este tema de las funas es una deuda que tiene los constituyentes ahora, por supuesto. Es una tarea para la casa, para los constituyentes. Y que ellos también son sujetos de funa todos los días. Claro. ¿Cuántas campañas vimos que funaron a mucha gente, a muchísima gente? Ahora mismo, pues. Claro. Oye, Marcela, y para concluir y cambiándote radicalmente de tema, vámonos al libro. Sí, ¿Cómo te pueden ubicar el nombre del libro para todas aquellas personas quienes nos han preguntado? Sí, bueno, yo agradezco a la gente que ha participado en la compra de este libro, que se llama Comiendo y Tomando en Tierras Histórica, Huasa y Minera, ¿no es cierto?, que es la historia de la gastronomía y la vitivinicultura de la sexta región. Por favor, que me busquen en mi correo electrónico garridoisla.periodismoyderecho@gmail.com o a mi teléfono el 999-065-207. Recordemos que los fondos de este libro van para tratamiento oncológico, una quimioterapia, y también ahora se ha sumado a este mismo paciente, que es mi padre, la adquisición de un monitor de apnea. Ya hay que estarle monitoreando su sueño, que no se nos quede el sueño, y que desgraciadamente no son insumos económicos. Bueno, te invito para que lo pongas acá en la vitrina de los libros y así las personas también puedan verlo, y vamos a poner el teléfono para que nosotros podamos consumir cultura, un libro que es un tremendo aporte además en el contenido, es muy bueno, así es que yo les sugiero que lo adquiera a través de, vamos a repetir, Andrea, Marcela, perdón. De garridoisla.periodismoyderecho@gmail.com o a mi teléfono el 999-065-207. Es un libro que está ilustrado, trae recetas de cocina, traen los datos de quiénes son los que están participando, ¿no es cierto?, el libro en la quinoa, en la miel, en la cebada, en la producción del maní, de la mantequilla de maní, la sal de Cahuil. Está donde usted lo puede comunicar si usted es un pequeño empresario y necesita contactarse para que le hagan envíos de materias primas, que son bonitos generar estas redes. Están todos los datos ahí, y además en estos tiempos de pandemia saber una rica receta o qué vino va con qué tipo de comida, también está todo mencionado en ese libro, que es una recopilación histórica de la gastronomía y la vitivinicultura de la sexta región. Perfecto. Te enviamos un cariñoso abrazo para ti, para toda tu familia, para todas aquellas personas quienes nos ven desde la sexta región, para tus papis, para tus hijos, y te esperamos la próxima semana. Sí, muchas gracias, Isabel, y aprovechando nada más este espacio para desear un feliz Día del Periodista a mis colegas. Este fin de semana ya se está conmemorando, coincide las fechas, el Día Mundial del Periodista y el Día Nacional del Periodista, así es que colegas, el llamado a ser responsables y sobre todo no hacerse parte de la funa, por favor. Sí, comunicación efectiva, pero comunicación responsable y segura. Nos vamos a una pequeña pausa, volvemos enseguida. Estás en Conversando con María Isabel.
Altermat encuentras de todo para tus proyectos de hogar y construcción en general. Años de experiencia avalan nuestro servicio de ferreteros en el sur de Chile. No des más vueltas y ubícanos en Valparaíso 257 Valdivia. Teléfono +56 63 221 47 62 o en el correo electrónico cotizaciones@altermat.cl. Además puedes comprar online y retirar en tienda www.altermat.cl. Atendemos en Altermat con todos los protocolos sanitarios. Bueno, yo les quiero comentar a todos ustedes que llegamos a ustedes a través de nuestros auspiciadores a los cuales les damos una cordial bienvenida. Por ejemplo, Ferretería Alterman, www.ferreteriaalterman.cl es una ferretería con un sello completamente sureño. Fue inaugurada y con una ferretería con mucho nombre y prestigio, con cumplimiento en el año 1987 por sus dueños y llega a todos ustedes con un compromiso social. Si quieres puedes cotizar en cotizaciones@alterman.cl o puedes llamar al +56 263 21 47 60. Ahora, si quieres una masoterapeuta quien aplique belleza japonesa, tenemos masoterapia japonesa con Edith Jara Calisto, su masoterapeuta, quien hace spa en su domicilio. Ahí vemos todos los tratamientos de belleza que tiene Edith Jara Calisto, quien es masoterapia. Por otro lado, yo les quiero comentar a todos ustedes que la atención es personalizada y que está acogida a todos los estándares y los protocolos COVID. Recuerda, Edith Jara Calisto, spa a domicilio. Y bueno, llegamos a ustedes, gentileza de MSQ. MSQ Producciones. Bueno, si quieres, tenemos equipos, hacemos comunicación efectiva, comunicación social en diversas partes de nuestro país para llegar hasta donde tú estás en el plano regional, nacional e internacional. Recuerda, MSQ Producciones. Ahí nos encuentras en todas nuestras plataformas y redes sociales. ¿Y cómo no hablar de él? Del doctor Jorge Moya Gutiérrez. El doctor Jorge Moya Gutiérrez, quien es el médico, quien está auspiciando su programa y, bueno, lo atiende a usted en Maipú, tercer piso, en la oficina número 3. ¿Cómo te puedes contactar con él? Al 63 229 98 40. 63 229 98 40. Doctor Jorge Moya, quien atiende por ISAPRE en forma particular y obviamente que tiene convenios con FONASA. ¿Cómo atiende? Con todos los protocolos COVID. Claro, porque es una atención responsable, personalizada y una atención segura. Recuerda, doctor Jorge Moya, nos ves a través de MSQ, ATV, en Primitivos, nos ves a través de todas nuestras redes sociales. Bueno, y tenemos una tremenda invitada. Usted dirá, ¿quién? Claro, que es amiga de la casa, es una invitada que ha estado con nosotros hablando de temas que de una u otra forma van acercando algunos sectores, sobre todo a las mujeres, a las que son futuras mamás o a las que son mamás primerizas, y para ello nos vamos a ir directamente a hablar con una tremenda amiga, Alejandra Manso, quien es matrona. Vamos al Hospital Base. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Invitación y de estar nuevamente acompañándolas y de permitirme entrar en sus casas con mensajes que desde mi especialidad en matronería son tremendamente importantes. Tú trabajas, Alejandra, en el Hospital Base de Valdivia. Cuéntanos un poco, ¿hace cuánto tiempo trabajas en el Hospital Base y cómo has visto tú la evolución antes de la pandemia? La involución después de la pandemia o durante la pandemia en esta época, sobre todo que la medicina ha cambiado. Yo estoy en el Hospital Base Valdivia desde el año 2014 y antes de eso había trabajado igual muchos años en la red asistencial de la región de Los Ríos, así que conocía muy bien la realidad de esta región.
¿Y qué te puedo decir? Esta pandemia y este virus nos ha obligado y nos ha tensionado a hacer una transformación hospitalaria completa. Nosotros, sometidos a una presión que jamás imaginamos que iba a existir, logramos realmente modificar camas y generar y aumentar nuestra oferta de cuidados críticos al máximo. En este minuto estamos al máximo de oferta, ya no tenemos de dónde ni cómo ofrecer más, porque sabíamos que probablemente la población de la región y la población del país lo iba a necesitar, y así ha sido. Ha sido como, yo creo que como un plan guerra. Sí, Sí. es que ha sido mucha la presión. En el fondo, uno nunca imagina dentro de su trayectoria profesional que va a estar sometido a tanta presión para generar los cambios que uno probablemente en algún momento estudió o en algún momento se imaginó que iban a ser necesarios ante un hecatombe como tal. Nunca pensamos en lo cerca que íbamos a estar de un desastre que empezó tan lejos en China y que fue como un efecto dominó y que ha afectado tan desastrosamente a los países dentro del contexto global, a los países más desposeídos. Bueno, y ahí nos damos cuenta cuán chico es el mundo. Hoy en día Claro. la globalización es absoluta, entonces lo que pasa en el otro extremo nos afecta tarde o temprano. Nos afecta horas después, Sí, claro, sí. por el tema de los vuelos, Sí. por el tema de la conectividad, del trabajo, el de desplazamiento y de esta suerte de que ha sido global las ganas de conocer otros países, otras culturas y nos ha llevado cosas muy positivas, pero también en el aspecto pandémico ha sido como bastante complejo, sobre todo en el plano sanitario. Alejandra, dentro de las curiosidades que se pueden ver en el plano sanitario, ustedes se han tenido que reinventar, y los pabellones obviamente también, para recibir a nuestros nuevos bebés, quienes vienen en esta época. Háblanos de eso. Bueno, nuestra atención, nuestro estilo de atención tuvo que modificarse. Sí. Modificarse porque la población que estábamos atendiendo podía llegar con un COVID, portadora de COVID sin síntomas, o bien podía llegar con síntomas leves o definitivamente afectada en etapas graves de la infección. Y desde esa perspectiva, la primera afectación que tuvimos es que teníamos que protegernos nosotros para poder seguir atendiendo, porque no podíamos parar. El hospital, tú sabes, y la urgencia no puede parar, Claro. pase lo que pase. Entonces, lo primero era proteger a nuestro personal con elementos de protección personal. Entonces, antes que nosotros usábamos nuestro uniforme de identificación institucional, ahora recibimos a nuestras gestantes y a nuestras pacientes como astronautas. Claro. Con todo lo que son los elementos de protección personal que nos permite protegernos entre nosotros y protegerlas a ellas también. Después, cuando nosotros ingresamos a una mujer que está, en este caso, en trabajo de parto, le podemos ofrecer la misma atención que ofrecíamos antes, pero manteniendo una distancia. Una distancia que en el proceso de trabajo de parto y de parto es muy, muy ingrata. Ninguna mujer quiere que durante su trabajo de parto, primero que nada, sentirse sola. No, claro. Ninguna mujer quiere sentirse sin una mano amiga, sin un abrazo de apoyo, sin una contención emocional que le permita disminuir el miedo y sentirse más confortable en esos periodos de dolor que pudiese tener producto de las contracciones. Y la distancia social, como la que tenemos nosotros dos, la tenemos que mantener igual en una paciente que la vemos que está con dolor. Entonces, es difícil, muy difícil. Es complicadísimo porque además vemos que la mamá tiene también un periodo angustioso en el parto porque queremos estar acompañadas. Todas aquellas personas quienes hemos tenido la bendición de ser mamitas, queremos estar con este equipo que nos está de una u otra manera apoyando. En relación a lo que estamos hablando, hay muchos mitos. Por ejemplo, el hisopado. Antes de que vaya una mamá, por ejemplo, a la sala de parto, se hisopa la mamá, durante el embarazo se hisopa la mamá para ver si tiene, el hisopado es el PCR, para ver si está con coronavirus. Sí,
toda la mujer y toda persona que ingrese al hospital tiene que tener un PCR de ingreso. Idealmente, si es que sabe que va a ir en una fecha específica, lo ideal es tener un hisopado unas 48 horas previas para que cuando llegue ya tengamos el resultado. Pero si no tenemos el resultado, se hace inmediatamente esa toma de examen y se deja en una sala de tamizaje, que se llama, o de cohorte, donde están todas las personas que están en espera de resultado, donde reciben un tratamiento y un manejo muy similar como si estuviera positiva, COVID positiva, en espera de poder decidir si pasa al sector que es sin COVID o pasa al sector que es con COVID. Claro, de todas maneras. Entonces, eso nos ha permitido hacer un colar y realmente proteger tanto a la gente que llega sana como al personal que está sano, y también concentrar nuestros esfuerzos y nuestro máximo gasto en consumo de insumos y de un manejo especializado, multiprofesional en la gente que está contagiada. ¿Vacunamos o no a las embarazadas? Bueno, el Ministerio incorporó la vacunación a las embarazadas a partir de mayo. ¿Ya? Y eso significa que desde ese momento toda embarazada mayor de 16 semanas puede optar por la vacuna. No es una obligación, ninguna vacuna en Chile es una opción. Y así como ha sido opcional, no ha sido tan buena la adherencia. ¿Por qué? Porque hay mucho mito. Yo creo que hay muchos miedos. Por ejemplo. Más que mitos, miedos. Miedos porque siempre se ha dicho que sobre el virus sabemos poco. Sí. Sobre las vacunas hay poca investigación de después. Claro. La vacuna, tenemos vacunas que no se habían usado nunca. Estilos de vacuna que no se habían usado nunca. Entonces, realmente nosotros como sistema de salud siempre estuvimos muy acostumbrados a ofrecerle a nuestras gestantes la seguridad. La seguridad, o sea, usted no puede consumir nada antes del tercer trimestre y los pocos medicamentos que están autorizados, debe decir autorizado. Entonces las mujeres están acostumbradas a un estándar de seguridad en su atención prenatal importante. Considerando... Y ahora, ese estándar era como flexible, las comunicaciones son un poco todavía discordantes, nada es taxativo, todo es, pero esperemos a tener más investigación. Entonces eso hace que la mujer, en este afán de proteger a su embarazo, lo piense dos veces y no vaya ciega a vacunarse. Yo creo que he visto un porcentaje muy pequeño de las embarazadas que se están vacunando, precisamente por temor. ¿Sí? Claro, el temor que te pase algo en caso de que eres alérgica o que le pase algo al bebé. ¿Qué seguridad les podemos dar o qué llamado le haríamos a las mamitas que en estos momentos, futuras mamás que nos están viendo, para que se incentiven a vacunarse, Alejandra? Porque concordemos, la vacuna además va a servir de pasaporte para que podamos desplazarnos. O sea, hay muchos factores a considerar. Esta vacuna se hizo y es una vacuna que se desarrolló en un tiempo récord. El proceso vacunatorio, el estudio y la investigación de una vacuna demora aproximadamente entre 5 y 7 años. Esto salió sobre la marcha. Lo que pasa es que los estudios los estudios de vacunación para virus SARS-CoV vienen de hace muchos años. Claro. Empezaron hace muchos años. Entonces, en este minuto salió y se adelantó, pero esto viene de una investigación de muchos años previa. Entonces, lo que nosotros vemos que apareció así como de repente, no tiene realmente una aparición tan espontánea, sino que venía de muchos antes y por eso que pudo salir en un plazo récord. Eso es importante entonces, recordar que es el estudio de SARS-CoV para las vacunas viene hace muchos años, entonces se han adosado al SARS-CoV-2, que es básicamente el virus que está afectando. ¿Y cómo se aceleró esto? Porque como apareció la pandemia, los recursos del planeta se concentraron en desarrollar esta línea de trabajo. Y por eso que avanzamos tan rápido. Si nosotros pudiésemos invertir más en investigación como país y como planeta, hoy realmente tendríamos muchos otros problemas solucionados. Claro. ¿Ya? Pero por eso que se aceleró el desarrollo de este tipo de vacunas. Entonces, ¿cuál es el protocolo de vacunación? Por ejemplo, para las mamás, ¿hay algún periodo de gestación determinada? ¿En qué proceso de gestación sí y no? ¿Hay un sí y un no? Todas las gestantes mayores de 16 semanas
pueden tener la opción de vacunarse al ir a algún vacunatorio de los que están dentro de su espacio de movimiento, ¿ya? Y la vacuna que se está ofreciendo hoy en Chile es Pfizer, que tiene 2 dosis con una diferencia de más o menos 4 semanas, ¿ya? Ahora, se sabe ya que hay otros países donde se han autorizado otras marcas de vacuna y que son también tan seguras como el resto de las vacunas habituales y las más comunes de usar. Pero todavía en Chile el ISP está en el trámite de autorización para otras vacunas que no sean la Pfizer, ¿ya? Ya. Ahora, ¿qué pasa con aquellas mamás, por ejemplo, que están en el último periodo? ¿Se pueden vacunar? Sí. ¿Y antes de tener al bebé? Se pueden vacunar y su segunda dosis, aunque su segunda dosis tenga que ser después de que nace el bebé, se pueden vacunar. Y es importante que se vacune en ese periodo porque es cuando mejor efecto tiene, segundo o tercer trimestre. Además que ahí ya el sistema inmune del bebé está con una mejor respuesta también. Siempre el sistema inmune de los fetitos maduran ya después del 5º mes. Yo creo que por miedo, por temor, probablemente en algunos lugares por problemas de acceso, de desplazamiento. Sabemos que en las zonas rurales de nuestro país, que son muchas, tenemos dificultades de traslado y una mujer embarazada, o sea, cuesta trasladarse cuando uno está con guatita y cuesta trasladarse cuando el clima no te favorece. Claro. Entonces, y para ir a colocarte una vacuna que te da miedo porque no sabes lo que te va a suceder después, factores. Son muchos los factores de miedo. Entonces, independiente que la mujer quiera o no quiera vacunarse, yo quiero hacer énfasis y uno muy importante, que uno no puede perder de vista las precauciones generales que hay que tener. Primero, el lavado de manos frecuente, con agua y jabón idealmente, o con alcohol o alcohol gel. Segundo, la distancia social. Es muy importante. O sea, si yo tengo que juntarme con más gente, que nunca sea menos de 1,5 metros, 2 metros, ojalá. Tercero, el disminuir la movilidad al máximo. Sí, claro. O sea, claro. si una mujer está embarazada, traten de no desplazarse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo al desplazarse es inevitable que uno tenga contacto con más personas y aumenta el riesgo de contagio. Entonces, el embarazo hay que verlo como un proceso familiar. Toda embarazada debe ser cuidada por su comunidad y cuidada por su entorno más cercano. Entonces, si una mujer decide o no quiere o no puede vacunarse, que el resto de su familia la cuide y disminuyan los contactos, se vacune todo el entorno y la mantenga con un efecto capullo. ¿Las mamás que están amamantando pueden vacunarse? Sí, se pueden vacunar a partir de los 30 días posparto, ya se les está ofreciendo la vacuna sin problemas y igual la Pfizer. 30 días posparto. Sí, se inicia el esquema de vacunación. A ver, pero esto te lo pregunto del desconocimiento, porque generalmente tomas un medicamento y con mucho cuidado cuando estás lactando. ¿Significa que si me vacuno cuando estoy lactando también puedo ayudar de alguna manera a la inmunidad de mi bebé? Se supone que de alguna manera puedes ayudar. Sí. Claro, porque en sí la lactancia nos ayuda también para que inmunizar también. De hecho, la lactancia es lejos la mejor vacuna que existe en el planeta para el ser humano. Y porque le estamos traspasando, pero muchísimos antígenos. Ay, Alejandra, estamos tan contentos de que estés acá con nosotros. Te esperamos pronto para que hablemos de temas femeninos, de temas de familia que son tan importantes. Sobre todo porque hoy en día vemos que hay muchos mitos y qué mejor que hablar con una persona con la experiencia, la calidez y sobre todo con esa humanidad que te caracteriza también en el plano profesional. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Feliz de acompañarlos y de poder asesorar a la gente que quiere escucharnos. Y los dejo invitadísimos para que usted se cuide y que aprendamos a que la historia no tiene por qué repetirse. En nosotros viene la mentalidad de poder cambiar nuestra realidad. Recuerde que la vida la producimos nosotros cada día. Nos vemos. Chao, chao. Listo. Ay, Beatriz, muchas gracias. Mosqueira Televisión, Mosqueira Eventos, Mosqueira Producciones. Esto y mucho más es Mosqueira Comunicaciones. Contáctanos en nuestras redes sociales. Mosqueira Comunicaciones. Equipos generando contenidos.